noches, bienvenidos a Qué grande es el cine y bienvenidos también a la película Cautivos del deseo de John Cromwell. Cautivos del deseo es el título que se puso en España a la película Servidumbre humana, posiblemente una de las novelas más conocidas de Somerset Maugham. Yo creo que este es un momento que puede servir como homenaje, como tributo a uno de los mejores escritores de este siglo XX que ya está saliendo de cuadro definitivamente, porque yo reconozco que tengo una gran debilidad por Somerset Maugham, por Al filo de la navaja, por su personaje Morris, por los cuentos de los mares del sur, sobre todo por cualquier tipo de relato de Somerset Maugham. Yo creo que es uno de los mejores narradores de esa cosa tan difícil, de esa distancia tan difícil que es el cuento, el relato corto. Somerset Maugham es realmente un portento. Y en su tiempo fue muy conocido, era un personaje en la línea como sería 2 o 3 décadas después Truman Capote, muy brillante, muy elegante, era un tipo muy de su tiempo y maravilloso. Servidumbre humana es una novela casi suya de juventud, una novela de sufrimiento, una novela realmente terrible. Se lleva al cine en varias ocasiones. Yo creo que la mejor, sin ninguna duda, es esta de John Cromwell, un director todoterreno, un jeep de los directores de Hollywood de entonces. Su carrera va muy unida a David O. Selznick. Hablan de que fue el que mejor soportó a pie firme, no como John Huston y otros compañeros, todo ese alud, esa avalancha enorme de notas, de memos, como lo llamaba David O. Selznick, a las indicaciones continuas sobre cómo tenían que rodarse las películas. Yo creo que Cromwell no necesitaba muchas indicaciones. Algunas películas suyas, que quizá ustedes recuerden, son El hijo de la furia, que era una película de aventuras estupenda con Tyrone Power, El prisionero de Zenda, posiblemente una de las películas de capa y espada, de aventuras más bonitas que se hayan hecho nunca, con Ronald Colman, Madeleine Carroll, etcétera. Ana y el rey de Sián, que luego ya saben ustedes que tuvo un remake musical, El rey y yo, pero que era una película espléndida, el debut de Rex Harrison en Hollywood. Y bueno, yo creo que la que sigue siendo ahora la mejor de todas, que es Sin remisión, con un trabajo espléndido de Eleanor Parker, que por cierto, Eleanor Parker hizo una segunda versión de Servidumbre humana con Paul Henry, una tercera la haría King Novak, dirigida por Hathaway y con Lawrence Harvey. Pero yo creo, insisto, que la mejor de todas es, sin ninguna duda, esta que vamos a ver ahora, que respira todavía, al ser del año 34, un poco ese ambiente, esa luz lechosa que tenía el cine mudo. Pero bueno, para hablar de ella están aquí mis amigos esta noche y para hacer quizá una buena investigación en el mundo del melodrama y de ese melodrama de los años 30. Juan Miguel Lamet, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué nos puedes decir de esta primera versión y probablemente mejor de Servidumbre humana, basada en la obra de Somerset Maugham y dirigida por John Cromwell? Bueno, siguiendo tus palabras, yo creo que efectivamente esta película respira el aroma todavía del cine mudo. En general, el cine de los primeros años de los 30 es muy deudor del cine mudo. Y yo creo que es deudor y por tanto muy interesante para el espectador de hoy, porque es un cine que realmente ya no se hace. Y no se hace porque sus historias eran muy particulares, en general eran melodramáticas, como es en este caso. Su ritmo era completamente distinto al ritmo de las películas de las décadas siguientes y absolutamente distinto del ritmo de las películas actuales. Claro. Sus interpretaciones, en este caso también paradigmáticas, en general son sobre personajes estereotipos. En su temática proceden todas ellas, o casi todas, de obras literarias precedentes. Y tanto el cine mudo como el cine de los primeros 30, los actores proceden también del teatro, como en este caso ambos actores, incluso el director. Como tú has dicho, la película está basada en una novela de Somerset Maugham. Yo comparto contigo la afición hacia este literato, que era realmente un tipo muy curioso para los años 40. En los años 40, 50... en España se leyó mucho a Somerset Maugham, no sé cuál era la razón. Yo creo que porque era un escritor cosmopolita, entre comillas, atrevido, entre comillas. Esta es una versión de Servidumbre humana. Yo creo que el título de la película española de que vamos a ver es más explícito
que el título original, y yo no estoy muy seguro de que sea un título muy adecuado. De todas maneras, eso lo discutiremos después. Y esta novela indaga en las ataduras psicológicas que atan a los seres humanos, especialmente a la pareja. Hay que tener en cuenta, y me parece que esto también puede ser motivo de coloquio posteriormente, de que la película, al ser del 34, está muy constreñida por el código Hays, que acababa de nacer precisamente en 1930, y sospecho que en aquel momento estaría en su época más feroz. Y por tanto no hay que tener en cuenta tanto lo que la película dice, lo que se ve en pantalla. La pareja Leslie Howard, Bette Davis se besa en la película un par de veces, y además un beso de ellos, un castísimo beso, sino lo que se intuye que hay detrás de las imágenes, lo que está diciendo, etcétera, etcétera. Para mí John Cromwell tiene una especial significación, una significación de alguna manera como muy personal, porque yo creo que el niño cinéfilo que no fui, realmente John Cromwell era, ahora me doy cuenta, mi director favorito, porque de todas las películas de mi primera infancia, las dos que más recuerdo son El pequeño Lord y El prisionero de Zenda, que yo creo que es una de las obras maestras del cine de aventura, y con el Capitán Blue, que no me la borres, con el Capitán Blue. Bien. Y Madeleine Carroll. Y Madeleine Carroll. Y Madeleine Carroll, que evidentemente fue uno de mis primeros amores de infancia. Yo recuerdo haber hecho grandes duelos a espada, como es natural, con mis compañeros de colegio. Yo creo que el espectador de hoy, especialmente el espectador no cinéfilo, puede encontrar en esta película muchos atractivos. En primer lugar, quisiera plantear de cara al coloquio un tema que me parece realmente interesante. A mí John Cromwell siempre he creído que era un artesano. Ya sé que probablemente mis compañeros no están de acuerdo, y por tanto voy a hacer una precisión. La palabra artesano, tanto cuando se dice como cuando se escucha, siempre se dice o se escucha de manera peyorativa, y es natural porque el diccionario dice prácticamente, si no recuerdo mal, que es hacer mecánicamente un oficio, pero yo no la empleo de esa manera. Yo creo que las grandes cinematografías están basadas en los grandes artesanos, y que precisamente de los grandes artesanos sale de cuando en cuando el genio. Y yo creo que Cromwell hacía bien todas sus películas, y que en algunas ocasiones realmente rozaba la genialidad. Y en ese sentido, a mí me parece que esta es una película muy interesante para el espectador. Y es muy interesante por varias razones, y ya termino. En primer lugar, por la interpretación tanto de Leslie Howard, que tú has mencionado, como la de Bette Davis. Bette Davis luchó mucho por este papel. Hasta ese momento hacía pequeños papeles secundarios. Este también es un papel secundario, pero realmente es la protagonista de la película. La siguiente película que hace, dos películas posteriores, si no recuerdo mal, ya Bette Davis consigue un Oscar que casi se prevé en esta película. Leslie Howard es un actor de los que ya no se ven. Era el prototipo del actor inglés, el hombre siempre con sombrero, con pipa, rodeado de libros. Era de alguna manera un arquetipo, y la interpretación vale la pena discutirla y aclararla posteriormente. En segundo lugar, me parece muy interesante por la dirección de John Cromwell, que hablaremos después. Y en tercer lugar, por un tema que yo quisiera plantear y dejar en el aire, porque me interesa muchísimo, y es que en esta película, que es de los años 30, sale una mujer mala, que se ve desde el primer momento que es mala. Y yo me pregunto, ¿esta es una especie en extinción? ¿Ya no hay mujeres malas en el mundo? Lo dejo abierto para que hablemos después de ese tema. Tomamos nota del tema de la mujer mala, y que me ha gustado mucho lo que dices del sombrero de Leslie Howard. Lo lleva como muy poca gente sabe llevar un sombrero, lo ha llevado un Leslie Howard, que imagínate, la Pimpinela Escarlata y el Ashley de Lo que el viento se llevó. Intermezzo. Miguel María, muy buenas noches. Buenas noches. Tú escribiste hace 2 o 3 años